Ay, mira, vaya pelos tengo ya, Dios mío. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Bueno, ¿qué tal estáis, gente? Madre mía, que más sencilla me ha salido. Es como que me da vergüenza volver a esto después de una semana. No, ha sido unas vacaciones. Han sido unas vacaciones cortitas. Porque tenía, bueno, un recesito pequeño esta semana, pero luego dentro de 2 me vuelvo a ir, y esta vez sí que lo voy a hacer más largo y de seguido, ¿no? O sea, un mesecito en total, que va a ser un palo para las suscripciones de mi canal, pero no pasa nada. No pasa nada, estamos aquí, tranquilos, vamos a contar cosas. Tenemos que hablar de lo que ha pasado esta semana, ¿no? Porque hay un nuevo tiroteo en Estados Unidos y además muy curioso la forma en la que se ha dado este tiroteo porque hemos hablado bastante en las últimas semanas acerca de las leyes que se pueden aprobar para intentar controlar las armas de fuego de forma más estricta en Estados Unidos, cosa que los republicanos se oponen completamente. Entonces vamos a hacer un repaso un poco de qué es lo que ha pasado en este tiroteo, ¿no? Profundizando, porque hemos sabido más detalles, hemos conocido más detalles por parte de la policía de Highland Park en Illinois. Es un suburbio al norte de Chicago, suburbio significando zona residencial. Entonces, hay cosas concretas acerca del tirador, ¿no? De la forma en la que se desenvolvieron los acontecimientos, que nos ayudan a ver la efectividad, ¿no? O los logros que pueden tener algunas de las leyes más estrictas de control de armas del país. Porque Illinois, a diferencia de, pues, qué sé, Montana o Kansas o Oklahoma, tiene leyes bastante estrictas de control de armas, ¿no? Es un estado más progresista. Chicago, al fin y al cabo, es una de las grandes ciudades de Estados Unidos y ya sabéis que lo comentamos mucho aquí, largo y tendido, que en los centros urbanos es donde se concentra el mayor voto demócrata. Entonces, vamos a repasar primero qué es lo que ha pasado exactamente, ¿vale? A ver un momento que me abra esto de aquí. Uy, ¿por qué se me ha deslogueado? Ah, vale, que no me ha puesto la contraseña. Vale, ya está. Ok, entonces, repasando, vamos a ver el vídeo que se ha hecho. Un vídeo se hizo bastante viral. Yo creo que eso fue las primeras referencias que tuvimos acerca de que algo bastante malo estaba pasando en... Este es el vídeo. A ver. A ver, ¿dónde está? Sí, se me acaba de abrir aquí, tío. Este. The suspect in the Highland Park July 4th parade shooting showed no emotion during a virtual court appearance Wednesday. He's currently facing 7 counts of first-degree murder. The judge found that... ¿Este no enseña el vídeo? Ah, sí, aquí está. Investigators say while in custody, Robert Crimo III gave a voluntary statement admitting guilt in Monday's attack and revealed he considered another shooting when he briefly fled to Wisconsin. Ahora explicaré eso. Es que pensaba que aquí saldría el vídeo en el que se hizo viral el primero. ¿Es este? Este sí. Bastante heavy el vídeo, la verdad. No se ve nada, ¿no? Pero yo creo que más que nada por el contexto ya te puedes hacer una idea de lo dramático que fue. Es doblemente dramático el lugar en el que ocurrió, ¿no? Evidentemente cualquier tiroteo masivo de estas características es jodido, ¿no? Pero cuando sumas un contexto en el que tienes una ciudad como Highland Park, ¿no? Un suburbio tranquilo al norte de Chicago, donde la gente vive, pues, muy lejos de la violencia que puede transcurrir en ciudades como Chicago. Chicago es una ciudad con mucha violencia armada. Una locura. Hay barrios muy inseguros en Chicago. De hecho, algo de lo que quizá no se ha comentado, no sé cómo ha sido la cobertura informativa
en vuestros países, ¿no? Dependiendo de dónde nos veáis, pero no sé si han hablado de que, vale, sí, se ha producido un tiroteo masivo, que tiroteo masivo es un poco difícil de definir, ¿no? Hay veces que en Estados Unidos muchos grupos y asociaciones distintas utilizan, o medios de comunicación utilizan el tiroteo masivo para decir cuando 4 o más personas han recibido un disparo, ¿no? en un tiroteo. Sin embargo, hay otros que dicen que un tiroteo masivo se produce cuando 4 personas o más fallecen a causa de ese tiroteo, ¿no? Pero si nos centramos en ese dato en esa definición del 4 personas han recibido disparos, hemos tenido casi una decena de ellos a lo largo de la última semana, ¿no? Y esto incluye el fin de semana largo que ha sido este fin de semana, el 4 de julio, ¿no? Con motivo del Día de la Independencia, que fue el lunes. Entonces, claro, cuando te metes en una ciudad como Chicago, Filadelfia, San Luis, ves que la violencia armada es una barbaridad. Y si te pones a repasar los tiroteos masivos en esa definición que han pasado en los últimos meses, ¿no? Desde primeros de año, estamos hablando ya de cientos de ellos. Cientos de ellos. En España, ¿cuántos tiroteos hemos tenido en España desde que empezó el año en el que hayan recibido disparos 4 o más personas? Yo me atrevería a decir que ninguno. ¿Puede ser? ¿Es posible? Ninguno. Si alguien encuentra uno, me sorprendería. Si encontráis 3, os pago 100 pavos. Pavos siendo pavos de verdad, no dinero, pavos. O sea, os envío a vuestra casa 100 pavos. Los tenéis ahí. Si queréis, un huevo para que se os reproduzcan desde el principio. O sea, lo veáis nacer. Bueno, entonces, lo dicho, o sea, el suburb de Chicago, muy alejado de la violencia armada, cero acostumbrados, un desfile del 4 de julio, del Día de la Independencia, y de repente lo que ocurrió fue que un chaval de 21 años se cuela en el ático de un edificio. Ya veis que los edificios bastante bajos en esta localidad, como prácticamente cualquier localidad de suburb de Estados Unidos, es decir, son ciudades que no tienen centro urbano como tal, ¿no? O sea, no tienen edificios de más de 6 pisos, muy difícil que los tengan, ¿no? Entonces el centro es simplemente pues donde hay la cafetería, el supermercado, no sé qué, y luego todo lo demás súper expansivo. Entonces, este chaval de 21 años se cuela en un ático y desde ahí se pone a disparar con un rifle semiautomático bastante potente. Ya escuchabais, ¿no? Que dispara además bastante seguido, ¿no? Pam, 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 pam. Y dispara a la multitud. 7 personas muertas, decenas de heridos, creo que era una treintena de heridos, que van desde los 8 hasta los 88 años, entre fallecidos y heridos. Y esto, claro, automáticamente se convierte en uno de los mayores tiroteos masivos del año. Si no me equivoco, creo que es el 4º con más número de fallecidos, después del de Uvalde en Texas, después del de Buffalo en Nueva York. Y me falta uno que también que murieron bastantes personas. ¿Puede ser que fuera el del hospital en Luisiana era? Me falta uno, luego lo veremos, que tengo una lista preparada de tiroteos masivos que se han producido últimamente. Entonces, luego se ve que este chaval de 21 años bajó del ático, se disfrazó de mujer y fue ahí como pudo escapar. Se fue a la casa de su madre, cogió el coche y con el coche se escapó hasta Madison, en Wisconsin. Allí había otro desfile que se estaba produciendo y se pensó este tirador volver a llevar a cabo un tiroteo con otro rifle diferente que tenía en ese coche. Decidió no hacerlo, esto según lo que ha contado la policía en las últimas horas. Se volvió a Illinois y ahí es cuando finalmente le detiene la policía y le acusan de estos 7 crímenes de asesinato en el primer grado. Esto, evidentemente, muy difícil que no termine viviendo en prisión para siempre, ¿no? El tema con esto es que, bueno, las 7 personas que han fallecido no es solo dramático, pues porque han fallecido 7 personas, que además hay un niño que han dejado huérfano porque ha matado a madre y padre, el niño se salvó. Además, la escena, la forma en la que le han contado los medios era bastante triste, ¿no? Porque era como que los padres casi como que lo habían protegido, ¿no? Que el niño estaba ahí refugiado entre el cuerpo, me parece que era el cuerpo de su padre. Pero bueno, esto es una historia triste más de las montones que podemos contar prácticamente todos los días en Estados Unidos acerca de las armas de fuego. Y ahora viene la parte interesante a nivel político, legislativo, ¿no? Regulatorio, si quieres verlo incluso, que es que este chaval de 21 años ya había recibido acusaciones en el pasado
las cuales le podían haber impedido acceder a un arma. En estados como Illinois hay leyes más estrictas de control de armas, o sea, no estrictas como para las que vamos a ver las que podríamos ver en Europa, ¿no? Pero las leyes que vemos en Estados Unidos dentro de los estados más progresistas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, background checks, ¿no? Que son revisiones de antecedentes universales. Es decir, que para todo tipo de compras, incluso para las compras privadas, si tú contactas a alguien por Wallapop o contactas a alguien en el caso de Estados Unidos por Craigslist, si hay un intercambio de armas, eso tiene que haber una revisión de antecedentes, es decir, tienes que ir a un intermediario, ya sea una tienda de armas, para que te hagan esa revisión de antecedentes para poder hacer el intercambio, ¿no? Ese es uno súper importante que los republicanos se niegan a aprobar a nivel nacional, no a nivel federal. No sabemos por qué se oponen mucho, bueno, dicen porque para salvaguardar la libertad de que yo le pueda vender un arma a quien me salga del pito. Eso por un lado. Luego, lo otro es las llamadas leyes de bandera roja. Las leyes de bandera roja lo que implican es que una persona que puede presentar un riesgo para sí misma o para otras, si hay alguien cercano, familiares, profesores, trabajadores, compañeros, que lo ven y lo denuncian, la policía puede hacer pues, las pesquisas necesarias y luego presentar ante un juez una orden de bandera roja. El juez se dedica a ver esas pesquisas que han obtenido los agentes de policía y ahí decidir si pone una bandera roja sobre esta persona. ¿Qué implica la bandera roja? Bueno, pues que las armas que tenga bajo su posesión se le confiscan. El acceso a la compraventa de armas se le limita. Y claro, en un estado en el que hay revisiones de antecedentes universales como es Illinois, pues esto limita muchísimo más, por no decir, o sea, prácticamente todo el acceso a las armas por parte de esta persona. Entonces, ¿qué ocurre? En el año 2019... esto ya venía de una acusación previa contra este chaval de 21 años, ¿no? Voy a decir hombre, porque chaval me parece un poco condescendiente, ¿no? Para un desgraciado que ha terminado haciendo esto. Pero este hombre de 21 años, lo que ocurre es que una vez reciben un aviso desde la policía porque se ha intentado suicidar, y en una segunda ocasión él hace una serie de amenazas, creo que no lo han concretado demasiado, no acerca de qué tipo de amenazas, parece que en el contexto del colegio o del instituto, y van a su casa a confiscarle posibles armas o cosas que tenga, ¿no? Hace una serie de amenazas, no sé si concretamente con los cuchillos que tiene su padre, pero su padre tenía una colección de cuchillos que flipas, de navajas, y esto lo confisca toda la policía. Después de haber recibido esas acusaciones, ¿no? De que el hombre de 21 años había realizado amenazas. Y entonces cuando el padre va a testificar y dice que esos navajas, esos puñales son suyos, se los devuelven. Y no pasa nada más, ¿no? No hay ningún tipo de impedimento futuro por el cual este hombre de 21 años pueda seguir accediendo a armas. Y aquí es cuando ya pasa todo lo demás. Antes de que cumpla 21 años, recordemos que hay leyes estrictas de acceso a las armas que prohíben la compra de fusiles semiautomáticos para menores de 21 años, aunque esto es algo que está pendiente de que pase por los órganos judiciales correspondientes, es decir, que llega al Supremo, igual el Supremo determina que eso de que los menores de 21 no puedan acceder a rifles semiautomáticos, entendiendo de 18 a 21, eso no puede ser, ¿no? Pero, lo dicho, o sea, este hombre de 21 años termina yendo a una tienda de armas en Illinois, ¿sabes? No solo en eso, y consigue comprar todo lo que tenía a su disposición, porque no solo tenía ese rifle semiautomático con el que termina efectuando este crimen, sino que aparte también tenía otras armas, tenía más pistolas. El rifle ese que luego también llevaba en el coche con el que se trasladó hasta Wisconsin. El tema es que también hubo una instancia en la que la policía podía haber limitado que este hombre de 21 años pudiera comprar armas. ¿Cómo? Pues porque en Illinois tienes que pedir una licencia para poder comprar determinado tipo de armas. Entonces, esa licencia, como no había ningún tipo de crimen previo, ningún tipo de ley de bandera roja previa, violencia doméstica, no sé qué, o sea, ¿cómo se dice? Ningún tipo de instancia psiquiátrica, ¿no? Psicológica que pudiera limitar un poco su acceso, ni problemas de salud mental documentados, no había nada, ¿no? Entonces concedieron el permiso de armas y ahí es cuando directamente, de forma legal, este hombre de 21 años puede acceder a un montón de armas diferentes que son las que termina usando en su crimen. Entonces eso yo creo que resume bastante bien que por mucho que se impongan impedimentos para la obtención de armas, lo que ocurre en Estados Unidos es que muchas veces este tipo de leyes que se ponen sobre control de armas no son leyes estrictas como tal,
sino que dependen de las valoraciones, ¿no? O de las opiniones de otras personas. Porque aquí tiene que ser un familiar, un compañero de trabajo, un profesor del instituto, los que digan, oye, mira, esta persona puede presentar un riesgo para sí mismo o para los demás. Voy a avisar a la policía, ¿no? Esa es una primera determinación que se tiene que hacer, por ejemplo, para lo de las leyes de bandera roja, para que se inicie el proceso. Pero es que luego la policía, dependiendo de las pruebas que consiga, si la declaración de este sospechoso es convincente, pueden determinar que no presenta un riesgo para sí mismo porque se vaya a suicidar. Pueden determinar que no presenta un riesgo para otras personas, pues porque le han dicho, no, mira, es que yo gasté, como pasó con el de Buffalo, el de Nueva York. No, es que estaba gastando una broma, ¿no? Puse que iba a matar a mis compañeros o que iba a hacer un tiroteo masivo, pero era solo una broma. Y es que es probable que en muchos otros casos en Estados Unidos haya chavales que gasten bromas de esas características y jamás en su vida se les vaya a ocurrir realizar un tiroteo masivo, porque los tiroteos masivos son excepcionales. El problema de las armas real en Estados Unidos no tiene que ver con los tiroteos masivos. A veces, o sea, ni siquiera que sí, la violencia armada, evidentemente, súper problemática por la seguridad de los barrios, pero el acceso a armas, uno de los mayores problemas que dinamita es el tema de los suicidios. Porque la gente tiene acceso a armas muy letales, un acceso muy sencillo a ese tipo de herramientas mortales que, a diferencia de otros tipos de suicidio que no vamos a definir aquí, pero os lo imagináis, no hay tanta posibilidad de que luego esa persona vaya a ser ingresada en el hospital, no hay tanta posibilidad de que el tipo de suicidio pues te deje dormido, te deje groggy, pero no terminas de morir hasta un poco más adelante. Entonces hay un espacio de tiempo ahí en el que es más posible que puedas ir al hospital, ¿no? O que te puedan salvar, una ambulancia, lo que sea. Entonces, lo dicho, o sea, hay tres instancias en las que el acceso a las armas tan fácil provoca tantas muertes en Estados Unidos. El primero tiene que ver con los suicidios, ¿no? Es el mayor número a nivel de violencia armada, el mayor número son suicidios. Que eso en un país donde los problemas de salud mental, donde las crisis o las muertes por desesperanza, ¿no? De las muertes se llaman deaths of despair, ¿no? Gente que no tiene dinero, gente que tiene depresiones, gente que tiene adicciones. Ese tipo de muertes están muy arriba y el acceso de armas las hace más fáciles. Luego tienes la violencia armada que, vale, hablamos de los tiroteos masivos, que son los más mediáticos, porque es así, de repente, ostras, 10 personas, un solo tío se ha cargado a 10 personas. Es lo más llamativo, es lo más sensacionalista y es lo que nos hace hacer este tipo de vídeos, pero a mí me parece importante hacerlos porque nos permiten llamar la atención de otros problemas estructurales que tiene Estados Unidos. Entonces, hay muchos otros tiroteos que se dan en las ciudades, que son problemas de bandas, robos, violencia doméstica o violencia de género, disputas, o sea, como muy sencillas, pero como la violencia y la cultura de las armas está tan arraizada en este país, pues es mucho más fácil que cualquier tipo de circunstancia problemática, y hablo de conflicto que se lleva a las manos, puede terminar en violencia armada, y que eso luego implica, pues no solo que haya un intercambio o una pelea que se termina dando con armas, pero sino que además esas balas después pueden llegar contra otras personas, ¿no? Y en cuántas ocasiones nos hemos enterado o hemos visto casos de tiroteos masivos en los que no es una cuestión de que las dos bandas que se están enfrentando se maten entre ellos, sino que aparte luego hay daño colateral, víctimas colaterales. Y eso es excesivamente dramático. Entonces, con el tema de Illinois, o sea, tenemos el ejemplo paradigmático de estado en el que las leyes progresistas de control de armas se supone que deberían hacer más, ¿no?, al respecto de evitar este tipo de conflictos o este tipo de tiroteos, pues tampoco lo consiguen, porque hay resquicios, ¿no? Hay tirabuzones que se pueden dar para que estas personas terminen... A ver un momento. Ah, vale. Para que estas personas puedan llevar a cabo los crímenes que tienen pensados. Por volver un poco al hilo de lo que estaba contando antes, que claro, o sea, por un lado está la determinación que tiene que hacer la familia, los amigos, el profesor o el compañero de trabajo sobre que una persona puede presentar un riesgo para sí mismo o para los demás. Luego, la policía, recogiendo pesquisas, tiene que determinar si le parece bien que esa persona pues necesite tener una bandera roja, ¿no?, y confiscarle las armas o impedirle que tenga acceso a más armas comprándolas, pero es que luego tiene que haber un juez
que viendo todas esas pesquisas que ha recogido la policía, concluya lo mismo, concluya que sí, que esta persona se merece una bandera roja. Y a veces mucho está determinado por algo que ha comentado Orzok en el chat, ¿no? Que dice, te has olvidado que su padre es republicano y le ayudó a conseguir armas. A ver, no es exactamente que le ayudó a conseguir armas, pero, o sea, entiendo que dentro de la cultura de Estados Unidos de las armas, si tu hijo quiere tener acceso a armas y te dice, oye, mira, quiero sacarme una licencia y tú eres no solo republicano, que es verdad que ser republicano está muy ligado a esta identidad cultural de la posesión de armas y de portar armas, ¿no? Que es mi derecho, lo que dice la segunda enmienda de la Constitución, supuestamente. O sea, pero es que eso al final, eso es en todo Estados Unidos, ¿no? Yo creo que entra más en consideración, sospecho de verdad que mi hijo quiere comprar armas para llevar a cabo un crimen de estas características, porque muchas veces me parece que tendemos a demonizar a aquellos que no piensan como nosotros y me parece que en Europa, incluso en Latinoamérica, ¿no? Os parecerá como bastante fuera de lugar que un padre permita que su hijo de 21 años pues diga, pues me quiero comprar un rifle semiautomático, ¿no? O sea, a nosotros nos parece una locura, pero en el contexto estadounidense y específicamente en el contexto de una familia que tiene valores más conservadores, ¿no? O que, no necesariamente conservadores, ¿no? Pero que creen en esa cultura de las armas, igual te fías de tu hijo, no crees ni de coña que vaya a llevar a cabo un crimen de esas características. Entonces, ahora lo miraré lo de NBC, gracias, Orzok. Pero lo dicho, o sea que claro, ahí tienes uno de los pasos importantes. Si su padre de verdad hubiera sospechado que su hijo pues, podía llevar a cabo un crimen de esas características, quizá hubieras dicho algo, ¿no? O confías más en que la libertad de tu hijo para tener armas, pese a que puedas sospechar. O sea, me parece un poco heavy, ¿no? O al menos haber tenido una conversación al respecto con él. Vamos, o sea, lo mínimo. A ver qué pone el enlace que me habéis pasado. Dice, no puede ser que una nación construya su identidad sobre la posesión de armas porque eso va a acabar sí o sí en guerra civil. Bueno, eso es lo que piensan los del movimiento Bugalú, por ejemplo. Esto es simplificándolo mucho, ¿no? Pero el movimiento Bugalú son como unos extremistas de estos que suelen ser parte de milicias y demás historias, ¿no? Milicias como llamarlo, que es prácticamente paramilitar, ¿no? Pero son milicias, son gente que se organiza por los sábados para disparar un poquito en el campo, pero aparte tienen en su cabeza tienen una idea del gobierno y de lo que tiene que representar el gobierno federal o incluso el gobierno estatal. Que son más generalmente libertarios, ¿no? Que creen más en la independencia, en el individuo. Y dentro de esas milicias hay unos más extremistas que son los Bugalú, que lo que creen es que en cualquier momento se va a desencadenar una guerra civil en la que ellos tienen que tomar parte, ¿no? En la que ellos, pues el hecho de que estén formados, que estén armados, va a ser clave pues para poder ser parte del nuevo capítulo de Estados Unidos. Entonces, o sea, ese sería el sueño de muchos de ellos. Pero bueno, tampoco estamos hablando como de millones y millones de personas, de los Bugalú. O sea, no creo que sean más de unas decenas de miles, quizá, los que creen en esa teoría, o los que la siguen como activamente, quizá unos cuantos miles. Sigue siendo significativo, porque vamos, o sea, un grupo de esas características extremista que lo forman unas cuantas miles de personas, miedo da un poquito. A ver, un momento. A ver qué se pone el artículo que me has pasado. Vamos a leerlo. El sospechoso del tiroteo de Highland Park, Robert E., el padre puede tener responsabilidad en ciertas circunstancias por las acciones mortales de su hijo, dijo a la policía el miércoles, aunque no llegaba a vincular al padre a cualquier culpabilidad penal. El sospechoso de 21 años era demasiado joven para obtener un permiso de armas en 2019 en el estado de Illinois, pero su padre, Bob Crimo Jr., patrocinó uno para él a pesar de las amenazas anteriores de su hijo a hacerse daño a sí mismo y a sus seres queridos. Claro, pero esto va un poco en línea con lo que os decía a vosotros, ¿no? Que, claro, él consiguió una licencia de armas de forma legal porque le sponsorizó a su padre, ¿no? No sé si se dice patrocinó, no sé si es la traducción directa, pero, o sea, todo fue legal. El padre pues lo sponsorizó porque lo que os decía, que determinó que no presentaba ninguna amenaza y gracias a eso pudo obtener la licencia y luego comprar las armas. Pero de ahí a que tenga una responsabilidad el padre, pues hombre, eso ya lo investigará la policía. A mí me cuesta creerlo, la verdad. A ver... Claro, dice, una compra que... o sea, el rifle... El arma de estilo AR-15 es un rifle semiautomático
Dice una compra que solo pudo hacer porque su padre patrocinó su aplicación de identificación de propietarios de armas de fuego o FOID. En virtud de la declaración jurada firmada por el padre de Crimo, aceptó ser responsable de cualquier daño resultante del uso de armas de fuego o municiones de armas de fuego por parte del solicitante menor. Claro, entonces, esto es interesante, pero porque esa licencia la consiguió antes de tener 21 años y el arma la compró antes de tener 21 años, gracias a esa licencia que le sponsorizó su padre diciendo que se hacía responsable de cualquier daño, pero el crimen se ha producido posterior a los 21 años, a que los cumpliera. Entonces, es un poco, eso puede ser un poco peliagudo. Sí, o sea, lo tendrá que decidir la fiscalía, yo creo. Dice, en ese momento se confiscaron 16 cuchillos, una espada y una daga, pero el sospechoso no fue arrestado porque los miembros de la familia se negaron a firmar ninguna queja. Claro, pues es un poco lo mismo. O sea, es verdad que alumnos, compañeros, amigos, no sé qué, se pueden quejar, pero luego llegan los padres y dicen, pues nosotros no hemos visto nada. Nos parece que nuestro hijo está de puta madre. Es que es totalmente factible. O sea, no sé de quién me está viendo que aquí tiene hijos, pero es que es verdad que en muchas ocasiones puedes estar completamente nublado por esta circunstancia, ¿no? O incluso que tengáis amigos vosotros a los que creéis que conocéis muy bien y de luego pues hacen cosas que no os esperáis de ellos o que os cuentan que han hecho cosas que no esperabais de ellos. Entonces a mí me parece completamente normal que ocurra algo de esas características. Los que se pintan de payasos. No creo que los bugalus se pinten de payasos, ¿no? Al menos no me suena a mí. Bien, entonces había otra cosa que os quería enseñar que era esto, ¿no? Sí. O sea, esto para que veamos la cantidad de tiroteos que se han producido este año. El Gun Violence Archive, ¿no? El archivo de violencia armada, ha contado más de 300 tiroteos masivos siendo el caso en el que en 4 o más personas reciben disparos en parte de un mismo incidente de estas características, y de que el grupo vio 692 tiroteos masivos el año pasado. O sea que vamos un poco por debajo de lo que fue el año pasado, pero es que tenemos que pensar que 2020 y 2021 batieron récords que no se veían desde primeros de los 90 en lo que refiere a la violencia armada. Sobre todo con pandemia, ¿no? Ha crecido mucho la violencia en Estados Unidos, en las grandes ciudades, pero también luego en las medianas y en las pequeñas, en las zonas rurales. Pasa que, claro, al final se concentra más la atención en los grandes centros urbanos porque la densidad es mayor y porque la sensación de inseguridad es mayor. Al final no es lo mismo vivir en una zona rural en la que se produce un tiroteo a 200 kilómetros de mi casa, ¿no? Pero que a nivel estatal es muy significativo porque no vive tanta gente, que luego en Nueva York, que viven millones y millones de personas, un tiroteo que el otro día hubo un hombre con una capucha que se acercó a una mujer que estaba paseando a un bebé y le pegó un tiro. En la 96, ahí con Lexington, o sea, bastante cerca de mi casa. Pero bueno, sigue estando a 40 calles. Pero es que a mí 40 calles, o 50 mejor dicho, 50 calles me parece una barbaridad. O sea, me parece que está lejísimo, eso me parecen las antípodas. Pero claro, al final dice, no, es que se han producido 17 tiroteos masivos en Nueva York en el último año. Sin embargo, en Wyoming, uno solo. Pero bueno, ¿qué población? En Wyoming viven 500.000 personas. En Nueva York, entre esta calle y la 96 donde se produjo el tiroteo, igual también viven 500.000 personas, ¿no? Por eso os digo que muchas veces se desvirtúa esa diferenciación entre zonas urbanas y zonas rurales cuando no es necesariamente justa la comparación. Dice, bueno, entonces los tiroteos masivos, esto ya contando... no, hay otro dato, pero bueno, para los más significativos. El de Highland Park, 7 fallecidos, ¿no? Y decenas de heridos entre 8 y 85 años. En Newark, 9 personas que recibieron disparos, un tema relacionado con un coche robado. En Harlem, un jugador de baloncesto de 21 años y 8 personas heridas en un tiroteo temprano por la mañana en una zona muy popular para hacer picnic. Que por cierto, ¿dónde esto? ¿Dónde fue esto? En Harlem Drive, en la 135. O sea, esto fue al lado de mi casa y no me enteré. O sea, literalmente al lado de mi casa, ¿eh? A ver. Dios santo, chaval. Pero al lado, ¿eh?
Dios. O sea, a 5 calles. ¿Y yo cómo no me enteré de esto, tío? Joder. La puta. Pues o sea, había visto el tiroteo, pero no sabía que era ahí. Además es una zona que están remodelando. Aquí se ve súper sucio. La verdad es que siempre está hecho una mierda. Por aquí, porque aquí cruzas a Harlem, por esta calle. Es un puente. Esto es FDR. ¿Es FDR esto todavía? A ver, un momento. FDR. Sí, ¿no? Sí, no, Harlem Delivery Drive. Es que cambia de nombre. Bueno. Pero va, parecida a FDR. FDR es como la autovía que va por toda el East River, ¿no? Por la parte este de Manhattan. Entonces, por aquí llega la gente, por eso dice que es una zona muy popular de picnic, porque siempre que vayas por esta calle, por la mañana, el fin de semana especialmente, verás a un montón de gente arrastrando carritos con un montón de cosas. Además, aquí los afroamericanos y los latinos, que son generalmente la gente, las minorías que viven en Harlem o en el Bronx, montan unos percales, tronco. O sea, flipas, montan carpas todo el fin de semana, un montón de bandejas llenas de comida. Es espectacular, ¿eh? Entonces, claro, un tiroteo aquí, que esto que fue en... esto fue después de la medianoche. Vale, pues no era temprano por la mañana. Un muerto de 21 años y 8 heridos. ¿Y este qué día era? El día del padre, o sea, el domingo por la noche. Bueno, luego en Filadelfia, esto también, esto que fue en South Street, me parece que se llama South Street, que es una de las calles más importantes de Filadelfia, una de las mejores, donde además está Jim's Steak, creo que se llama, que es el mejor, al menos el que he probado yo, Philly Steak, ¿no? Que es el bocadillo este que tiene como, creo que es ternera con queso, que está de enfermos, o sea, de absolutos enfermos lo bueno que está eso. Y claro, una calle que está siempre muy concurrida. Lo que pasa es que South Street tiene una cosa curiosa, que es que vas 2 calles para arriba y dicen que, vamos, te roban. Te han robado. Muy peligroso. Y claro, pues en el momento en el que la violencia llega un poco ahí, llega a una zona que es también extremadamente turística, pues bueno, ya veis, 3 personas muertas y 12 heridos. Luego Tulsa, Oklahoma, que es donde aquel hombre que tenía dolores de espalda y que, se mató al médico que le había tratado, ¿no? Con el que no estaba muy contento. Uvalde, en Texas, los 19 niños y 2 profesoras. Luego en Laguna Woods, que se fue el tío este que quería vengarse de los taiwaneses y disparó en una iglesia. En Buffalo, en el supermercado Tops, que mató un chico de 18 años a 10 personas, la mayoría afroamericanos, en un supermercado además muy concurrido por esa minoría. Un crimen de odio en toda regla. Milwaukee, 16 personas heridas por un tiroteo en el centro de la ciudad. Brooklyn, esto fue dentro del metro de Nueva York, donde también se ha disparado la violencia en los últimos 2 años. Sacramento, 6 personas, este no me acordaba yo, pero 6 personas muertas y 12 heridos. Dumas, Arkansas, ¿cuánto es? Una persona muerta y 27 heridos. Milwaukee, de nuevo, 6 personas muertas. O sea, una locura. Y esto fue en 2022. En 2021, mirad, Allen, Texas, 4 muertos. Muskogee, 6. Atlanta, 8. Chicago, 5. Indianapolis, 8. Boulder, 10. San José, California, 9. Colorado Springs, 6. Y esto es, os hablo de tiroteos en los que mueren más de 4 personas, ¿no? Los tiroteos en los que hay decenas de heridos o varios heridos, que son muy habituales. O sea, os hablo de todos los días. Además, mira, esto es en 2022, ¿no? Pero este es el que hemos visto. Creo que es esto de Gun Violence Archive. Mira. Esto solo del 1 al 6 de julio. 2 muertos, 1 muerto, 0 pero 4 heridos. 1 muerto, 3 heridos. 3 muertos, 4 heridos. Para que veáis, 0 muertos, 6 heridos. 0 muertos, 4 heridos. 3 muertos, 4 heridos. 0, 0, 0, pero 4, 5, 6, 4, 4. 4 heridos. 1, 3, 0, 4, 1, 4, 1, 4. 8, 29. 1, 3, 3, 7. Esto es en Gary, Indiana. 0, 4, 0, 4, 0, 4. O sea, en menos de literalmente una semana. En una semana, y esto, ojo que no tengamos alguno más del 1 de julio, no, este no. Pues solo en esta página es de lo que llevamos en julio.
tiroteos en los que al menos reciben disparos 4 personas. Y esto es una lista parcial, porque no siempre se pueden hacer eco de todas. De todas maneras, el Gun Violence Archive es muy respetado, ¿no? Y es uno de los mejores en ese sentido. Así que bastante bien. Y luego está esto. Este dato a mí me parece de locos. Dice, conforme los homicidios se dispararon, la policía resolvió en torno a la mitad de ellos. Es decir, tú ahora mismo matas a una persona en la calle, tiras una moneda al aire y ahí está. Cara o cruz, que te pillan o que no te pillan. Eso es lo que dice la estadística ahora mismo en Estados Unidos. Y es algo, lo contaba Derek Thompson hace poco, que le entrevistaban, creo que era en The Hill. No sé si lo podríamos ver, pero tampoco me atrevo porque el otro día ya nos llamaron la atención con un mini vídeo que vimos, que no vimos ni 10 segundos de un vídeo del Guardian. Pero lo que contaba Derek Thompson de The Atlantic era que, pese a que ha subido la violencia armada y los homicidios en los últimos 2 años, ha bajado el número de detenciones por estos casos. Es que es muy heavy. O sea, la policía está haciendo menos su trabajo bien de lo que lo hacían antes. O que simplemente, pues, mira, las armas que se usan en los tiroteos son más difíciles de traquear, ¿no? De llegar a una conclusión de dónde viene este arma, de dónde se ha comprado esta munición. Eso es otra cosa que no entiendo, ¿no? ¿En qué momento no se puede hacer un registro federal de las armas que hay, como se puede hacer de los coches? Que se hace un registro estatal de los coches que tiene cada persona. Pero bueno, la segunda enmienda, ¿no? Dicen todo esto. Y de los que se resuelven el 30% yerran. Y te verdad. Entonces, nada, pues, o sea, eso, dramático en todos los frentes. Y luego encima, esto me gustaría ver un análisis, ¿no? Pero luego vemos los casos de la desproporción que existe también en que los detenidos que terminan yendo a prisión terminan siendo también de minorías, ¿no? Como la afroamericana especialmente o la latina. O los nativos americanos, que también son los grandes olvidados de las estadísticas en este tipo de informaciones. Pues bueno, eso es lo que sabemos todo hasta ahora del tiroteo de Illinois. Entiendo que ahora dentro del estado pues intentarán, hay una mayoría demócrata en las cámaras legislativas, hay un gobernador demócrata también ahora, entonces intentarán cerrar algunos de los resquicios por los que se ha podido colar este hombre de 21 años, pero al final es que siempre lo mismo. Sí que va a salir otro ejemplo de otro joven que termina usando esto o lo otro para poder comprar un arma y al final las soluciones son solo parches o tiritas que se van poniendo en un estado pero no se ponen en otro, ¿no? Y ahora mismo, o sea, uno de Illinois se puede cruzar al estado de Indiana y comprarse un arma, ¿no? O comprarle un arma por lo privado a otra persona, se mete en Craigslist y busca en Indiana y dice, ay mira, este me la vende, pues me desplazo 100 kilómetros en coche con el coche de mi madre, como ha hecho este hombre de 21 años, y le compro un arma. Y no tengo que hacer una revisión de antecedentes de ningún tipo, ¿sabes? Y como tampoco hay un registro de armas, tampoco te da miedo que te vayan a llamar la atención. O sea, cuando tienes la sensación de impunidad, pero claro, aquí no lo ven como algo punible, ¿no? Tener un arma, pero cuando lo ves como una sensación de tengo un arma porque me apetece y nadie me puede decir ni me va a decir nada, pues me compro 7 fusiles semiautomáticos porque me sale del huevo, ¿no? Y ya está. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Lo máximo que me va a decir alguien cuando venga a casa, joder, sí que tienes armas, ¿no? Ya está. Eso es todo. Entonces, ese es un poco el resumen de lo que ha pasado en Illinois. Un nuevo capítulo más de estas historias. No será el último que tengamos en general y probablemente no sea el último en el año 2022. Ojalá que así no sea, ¿no? Porque no mola tener que estar contando estas noticias tan a menudo, pero vamos, no me sorprendería. Y dice, a ver, un momento que decís. En estados demócratas pasa menos porque hay leyes que impiden que se pueda tener armas tan fácilmente. Bueno, tampoco te creas, ¿eh? Tendríamos que verlo en los datos. Porque mira, por ejemplo, el mapa que hemos visto antes, no sé si se puede ver el mapa interactivo. Mira, este mapa interactivo. Vale. Mira, Nueva York. Esto coge prácticamente todo Nueva Inglaterra y el noreste, ¿no? O sea, coge Nueva York 15, Filadelfia 12,
Bueno, Filadelfia es un estado bisagra, pero está dentro de Pensilvania, que es un estado bisagra. Pero ahora mismo, gobernador demócrata, legislaturas estatales republicanas, eso sí que es verdad. Pero bueno, 15 en Nueva York, ¿no? Luego Maryland, donde está Baltimore, estado progresista. Washington, D.C., por supuesto, una ciudad muy progresista. Virginia, un poco menos. Luego vemos aquí, esto ya sí que es estado conservador, 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 conservador. Lo vemos un mapa un poco más generalizado, a ver. California, estado muy progresista. Illinois, aquí, pasa, sí, Wisconsin, pero Chicago suele ser una ciudad súper violenta, ¿no? Y aquí tienes 35 tiroteos masivos, ¿no? En Chicago, que es muy heavy. Bueno, y en Milwaukee. Pasa que esta zona en general, o sea, todo lo que es Milwaukee, Chicago, esto es tremendamente problemático. Pero Wisconsin es verdad que sí que las legislaturas estatales están controladas por republicanos. Pero bueno, yo lo veo bastante repartido, ¿no? Sí, esto es 2022, bueno, ya, pero... a ver. Más shootings en 2022. ¿No se puede ver de otros años? Reports. Mira, más shootings en 2019, por ejemplo, ¿no? Mapa. Lo mismo, o sea, ves 85 aquí, esta zona que es generalmente muy demócrata, 83 también o sea, 40 en Chicago, se ve la diferencia, ¿no? Y esos son estados progresistas. California más de lo mismo, 20 en Oakland, en Sacramento y en Los Ángeles 19. Y estos son estados con leyes bastante estrictas, 35 en Nueva York o la zona del Tri-State Area. Es verdad que en Texas vemos bastante, en Luisiana también se ven bastante tiroteos, que son estados muy conservadores. Pero no sé si es la regla, como estabais diciendo ahí arriba en el chat. Ahora parece mentira, pero el Islam supuso un avance para las sociedades que lo adoptaron. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos fue la primera democracia y probablemente de las peores. ¿Cómo? No te he entendido. ¿El Islam para qué supuso un avance? Para las mujeres está claro que no. Dependiendo de qué tipo de Islam, evidentemente, ¿no? Pero pensando en estados... O sea, en reinos, por ejemplo, con el Islam como bandera, los derechos de las mujeres, good luck with that. Tiene leyes de entonces, estructuras administrativas de entonces y legislativas de entonces y, bueno, demasiadas tradiciones de entonces. No te entiendo. No te entiendo. ¿Aquí qué actor creéis que saldrá a dar un discurso? Illinois. Tampoco sé, hay mucha gente de Chicago, ¿no? Es importante, como muy tocha. Es que, claro, Matthew McConaughey en Texas es como muy... O sea, como el actor de Texas y automáticamente se te viene a la cabeza Matthew McConaughey. Si yo pienso en un artista de Chicago, la primera persona que se me viene a la cabeza es Kanye West. Literal, ¿eh? Y ese tipo tiene. Hablando de actores, Emilio, ¿te pareces mucho a Oscar Isaac? ¿Sois familia? ¿En serio a Oscar Isaac? Joder, más quisiera yo. Está buenísimo Oscar Isaac, ¿no? Vale, pues bueno, dejando el tema de los tiroteos de lado, quería hablaros también de Ucrania, porque, bueno, me gustaría hablaros de lo de Boris Johnson, porque lo de Boris Johnson, hostia, qué locura lo de Boris Johnson. Pero se veía venir, ¿no? Después de la votación que seguimos en directo hace un par de semanas, parecía bastante claro que salía muy debilitado, incluso más debilitado que Theresa May en su momento, que ella terminó dimitiendo meses después de la votación dentro del Partido Conservador, pero aún así. Quería hablaros de Ucrania porque tenemos novedades de la última semana, desde que hicimos stream acerca de ello. Parecía que la defensa de Lysychansk, que es una ciudad en el Donbass, iba a durar un poco más, ¿no? Pero al final se han replegado, retirado, ¿no? Porque hay gente que dice, replegado, ala, ¿cómo se da que eres? Vas de los ucranianos, tal, no sé qué. Bueno, Ucrania al menos está defendiendo su país, no están sufriendo una invasión no autorizada. Pero bueno, el caso que Lysychansk, como digo, era una ciudad que estaba en una posición ventajosa, ¿no? Porque estaba en una posición superior, como decía Obi-Wan Kenobi, I have the high ground, y pues no han terminado defendiéndolo como tal, porque además tenían varios frentes abiertos, ¿no? Desde el norte habían establecido unos puentes de pontones, desde el este habían conseguido los rusos conquistar Severodonetsk, y desde el sur estaban subiendo sin necesidad de cruzar ningún tipo de río, desde Popasna y desde otras zonas del Donbass. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que ha pasado esta última semana?
esto ha pasado, ¿no? O sea, Severodonetsk y Lysychansk son dos ciudades divididas por el río Siversky Donetsk que los ucranianos tenían desde el principio del conflicto, desde que empezara la guerra. Bueno, pues finalmente las han perdido, se han replegado y ahora el siguiente paso es defender las ciudades de Sloviansk y Kramatorsk. O sea, tenemos que pensar también que los ucranianos tienen prácticamente una zona muy amplia de la provincia de Donetsk, ¿no? Que yo diría que quizá... No, yo creo que las fronteras van un poco más al oeste. Yo creo que Donetsk va por esta línea de aquí, esta línea rosita, que luego la veis aquí por aquí abajo también. Entonces ahora los rusos tienen esta parte, pueden avanzar desde distintos frentes, falta ver cuál es el que priorizan, ¿no? Porque esta subida desde lo que es Donetsk, la capital, les ha costado muchísimo, o sea, no avanzan nada, pero es verdad que los esfuerzos principales los han puesto desde hace varias semanas, tanto en el norte desde Izium, ¿no? Que está aquí arriba, Izium está aquí, ¿vale? Han venido desde el norte como desde el este, ¿no? Sobre todo los esfuerzos se habían puesto en conquistar Severodonetsk y Lysychansk, porque de esa manera aquí sí que está la frontera de la provincia de Luhansk, ¿no? Que era una de esas repúblicas autoproclamadas, pues ahora la república autoproclamada de Luhansk la pueden pedir como tal y decir, mira, somos independientes, ya tenemos todo el territorio que poníamos en nuestra constitución. Pero Donetsk va a costar bastante más. Además, ahora lo que cuentan analistas como el Institute for the Study of War dicen que ahora hay una pausa operacional de Rusia mientras recomponen fuerzas, pero no va a ser fácil, ¿no? Porque los rusos han perdido, los ucranianos también, pero los rusos han perdido mucha fuerza de combate en esta toma de Severodonetsk y de Lysychansk, así que cabría esperar que va a haber una pausa operacional más dilatada en el tiempo de las que hemos visto en el pasado, ¿no? La que vimos en el pasado, que se prolongó durante varias semanas, fue la que se retiraron del norte del país, ¿no? Abandonaron toda la zona alrededor de Kiev, alrededor de Sumy, ¿no? De la provincia de Sumy, de Chernihiv. Eso lo abandonaron y luego pues recondujeron ofensiva tanto en el sur, en la provincia de Gerson y Zaporilla, como en el Donbass, ¿no? El Donbass ha sido donde hemos visto los mayores enfrentamientos de las últimas semanas. Pues ahora yo creo que lo que cabe esperar es que sigan intentando avanzar por aquí, ¿no? Porque aquí es donde más se han tenido que replegar los ucranianos y donde se supone que las fortificaciones van a ser un poco más débiles. Entonces luego pues va a ser una cuestión de defender Kramatorsk y Sloviansk, donde sí que lo tienen muy fortificado, y esto lo tienen fortificado desde hace meses, así que debería ser más fácil para ellos aguantar por aquí. Además que lo tienen muy bien comunicado con otras partes de Ucrania, tienen Dnipro justo al oeste. Lo vamos a ver en un mapa un poco más grande. A ver... Este es el mapa más general. Pero vamos aquí, esto es Lysychansk y Severodonetsk, ¿no? Entonces... Claro, ahora mismo están muy bien comunicadas estas ciudades, ¿no? Tanto desde Zaporilla como desde Dnipro, para seguir teniendo o manteniendo esas líneas de abastecimiento y de refuerzos. Poltava también. O sea, aquí vemos muchas vías de tren, muchas carreteras, autovías. Entonces, de momento, no están nada incomunicadas. Por eso digo que quizá los avances más interesantes se puedan presentar desde el norte, ¿no? Por intentar hacer un cerco que no parece factible, la verdad. Porque esto ya sí que estaba bastante más cerrado desde hace tiempo, ¿no? Desde que conquistaron Izium. Entonces le ha sido más sencillo a los rusos hacer este cerco de Severodonetsk y Lysychansk y dejar desabastecidas esas dos ciudades, pero esto parece bastante más complicado y ambicioso, ¿no? Y sobre todo sabiendo que esta parte que os digo de Orlivka y de Donetsk, aquí les cuesta muchísimo avanzar, me cuesta bastante creer que vayan a hacer este tipo de enlace, ¿no? O sea, yo veo más probable que vayan intentando avanzar hasta aquí, ¿no? Y establecer como un frente de estas características. Esto es lo que ven más factible los principales analistas a los que leo, ¿no? Porque las conclusiones ya siempre os digo que no son las mías, sino lo que comentan los principales expertos que siguen el conflicto a diario. Pero también es verdad que hemos escuchado hablar durante semanas de la posibilidad de lanzar una ofensiva hacia el norte desde Zaporilla. No parece ahora mismo que Rusia esté preparada para ello. Defender la provincia de Gerson, que no sabemos si pues ahora con la redistribución de tropas es algo que se puedan permitir, ¿no? Es decir, bueno, ahora que tenemos una pausa operacional aquí, vamos a establecer bandera, vamos a fortificar defensas, vamos a esperar, vamos a, pues eso, a
proclamar la República de Luhansk, la de Donetsk pues tardaremos un poquito más de tiempo, y recolocar tropas en todas las zonas que han conseguido ganar hasta ahora, ¿no? Ya comentamos la semana pasada la posibilidad de que aquí esta provincia, una provincia histórica de Nueva Rusia, decir, pues bueno, sí, esto lo vamos a anexionar, ¿no? Y ahora en vez de tener solo la península de Crimea, pues tener la provincia de Gerson y gran parte de la provincia de Zaporilla, aparte de Luhansk y de Donetsk, ¿no? Con una ciudad importante como Mariupol, tener este control marítimo tan importante que es tener este puerto, tener el puerto también de Berdiansk, que está aquí, perdón. Luego de esa, pues prácticamente misión imposible, ¿no? Dice el imbécil de Putin que no se está tomando en serio lo de Ucrania, que se preparen cuando lo hagan. Bueno, o sea, en cierta medida es verdad, ¿no? Porque no se lo están tomando en serio en el sentido que no están pidiendo una movilización general de la población. Si pide una movilización general de la población rusa, pues bueno, va a tener a su disposición de repente un montón de nuevos reclutas, que no va a ser gente preparada, porque van a tener que pasar por un entrenamiento inicial, ¿no? Entonces tardarán meses en tenerlos disponibles y ya veremos a qué nivel, ¿no? Porque conocemos los problemas estructurales del ejército ruso, se han dado a conocer en los últimos meses de conflicto, pero aún así, bueno, es tener, ¿cómo se dice? Arma de cañón, ¿no? ¿Se dice así? A tu disposición para meter tropas, ¿no? Y al final abrumar por números siempre puede ser importante para un conflicto de estas características que se ha quedado tan estancado de alguna manera, ¿no? Es verdad que se han producido avances en el Donbass, pero en general las líneas territoriales están bastante demarcadas desde hace semanas. Carne de cañón, ¿no? ¿Qué he dicho yo? Arma de cañón, carne de cañón. Eso sí. Pues bueno, eso es un poco el resumen de lo que os quería contar hoy. Lo vamos a dejar aquí, que tampoco es que pensaba que nos íbamos a alargar un poco más con lo de los tiroteos, pero la verdad es que tampoco daba mucho más de sí el tema porque lo hemos analizado largo y tendido con todo lo de Uvalde. Pero mañana volveré a estar en mi canal. La semana que viene habrá streams normales y corrientes, ¿vale? Y luego ya, eso sí, la semana siguiente ya empezaré mis vacaciones de verdad de larga duración, así que preparaos para eso, porque me vais a echar mucho de menos, ¿vale? ¿Quién me va a echar de menos? Aparte de yo mismo. ¿Quién me va a echar de menos? Venga, va. Pero no pasa nada, ¿eh? Mañana volvemos. Este fin de semana, preparaos porque puede que vaya a haber sorpresa, ¿vale? Lo de Boris Johnson lo comentaremos el lunes, pero como digo, este fin de semana puede que haya sorpresa, con un stream especial. Ya anunciaré qué día va a ser, será sábado o domingo, y va a molar un montón. O sea, va a ser un stream mega neoyorquino y creo que os va a hacer mucha ilusión. Espero que no haga demasiado calor para no morirme, pero eso, manteneos al tanto, ¿vale? Ya lo anunciaré acordemente en Discord y en Twitter. Vale, pues eso es todo. Voy a ducharme, que hace un calor que te cagas en esta habitación. Un besito y pasado un buen jueves. Nos vemos mañana, ¿vale? Venga, adiós. A informarse, a informarse. Adiós, gente. Bye, 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 bye. Adiós.